Continuando con la serie de videos de Fundamento de Conversión de Energía, vamos a hablar de las ecuaciones de potencia o del balance de potencia. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, veamos el circuito que venimos trabajando en el video pasado. Un electroimán sobre el cual en la armadura se aplica fuerza eléctrica y fuerza mecánica. La segunda ecuación de Newton nos establece que la sumatoria de las fuerzas eléctricas y mecánicas tiene que ser igual a la masa por la aceleración más el coeficiente de roce por la velocidad. Si calculamos la potencia mecánica y eléctrica en el eje eléctrico y en el eje mecánico, tenemos en ecuación 61 la potencia mecánica, que no es más que la fuerza mecánica por la velocidad, y la podemos extraer de la ecuación mecánica del eje en función del principio de trabajos virtuales. Un medio de tau x por i cuadrado por la velocidad, que no es más que la fuerza eléctrica, más la masa por la aceleración por la velocidad, más el coeficiente de roce por la velocidad al cuadrado. La potencia eléctrica la podemos calcular a partir de la ecuación del eje eléctrico como V por I, lo cual nos daría R por I cuadrado, tau x por la velocidad por la corriente, más la inductancia por dI a dt por I. En ecuación 62 podemos representarlo como R por I cuadrado más el término de generación por la corriente más el término de transformación por la corriente. Entonces, para la máquina anterior, pueda trabajar en régimen continuo con corrientes a velocidades constantes, y si despreciamos las pérdidas de fricción alfa 0 y las pérdidas de resistencia, tenemos que la potencia mecánica es un medio de la fuerza electromotriz de generación por la corriente, mientras que la potencia eléctrica es la fuerza electromotriz de generación por la corriente. Es decir, que la potencia mecánica es la mitad de la potencia eléctrica, es lo que nos establece la ecuación 63 y 64 si anulamos el término de coeficiente de fricción y la resistencia. En las condiciones anteriores, la máquina absorbe permanentemente por el eje eléctrico el doble de la potencia mecánica que está utilizando. La diferencia entre estas dos potencias se acumula en el campo, como ya lo hemos visto. Es decir, que si lo hacemos esquemáticamente, la potencia eléctrica, que es el término de generación por la corriente, la mitad pasa al eje mecánico como un medio de G por I y el restante medio de G por I más el término de transformación por la corriente pasa al campo. Entonces, de la potencia inyectada en el eje eléctrico, el 50% se convierte en energía mecánica y el otro 50% se almacena en el campo. Que normalmente la energía acumulada en el campo es lo que denominamos potencia reactiva. Entonces, como la corriente es constante, el término de transformación es cero, debido a que la derivada de la corriente es cero. El campo no puede devolver al sistema la energía que ha sido entregada en el proceso de conversión. Si una máquina eléctrica se mantiene permanentemente operando en esta situación, acumula indefinidamente energía en el campo. Esto, lógicamente, no es factible en un sistema real. La solución al problema planteado consiste en permitir variaciones de corriente. Con la variación de corriente aparece el término de transformación que compensa el término de generación. Es decir, necesitamos variación de corriente para establecer fuerza electromotriz de transformación y eso nos permite el intercambio de energía en el campo. Por esta razón, no es posible construir una máquina que funcione solamente con corriente continua. Entonces, todas las máquinas eléctricas es necesario la variación de corriente para permitir su operación
en régimen permanente. Esta argumentación puede cuestionarse debido a que son muy frecuentes en la industria la máquina de corriente continua. Sin embargo, el término de corriente continua solo se aplica al tipo de fuente de alimentación, mas no así a cómo son las corrientes en el convertidor. Las máquinas de corriente continua requieren un dispositivo denominado colector, que no es más que un inversor electromecánico que en conjunto con las escobillas permite la variación de corriente en los devanados de la máquina. Existen también otros dos tipos de máquinas que son considerados máquinas en continua, pero realmente no son así si analizamos la corriente en un momento determinado. Estas son las máquinas homopolares y las máquinas magnetohidrodinámicas que se utilizan para fluidos conductores, donde se establece corriente continua desde el punto de vista de la fuente, mas no así si analizamos la corriente que circula en un momento dado. Entonces, en ambos casos, las máquinas funcionan con corriente continua, pero la corriente continua no circula por el mismo material. Si un observador se mueve solidario con el medio conductor, el disco en el caso de la homopolar o el fluido en el caso de la máquina magnetohidrodinámica, puede observar variaciones de corriente al aproximarse o alejarse del punto de inyección. En otras palabras, estas máquinas son equivalentes a la máquina de corriente continua, pero en las máquinas el proceso de variación de corriente se realiza en forma discreta mediante el colector y las escobillas. En las homopolares y magnetohidrodinámicas el proceso de variación de corriente se lleva a cabo de forma continua mediante un proceso de acercamiento y alejamiento del punto de inyección de corriente. Por lo tanto, en ningún caso conocido la experiencia contradice la necesidad teórica de la variación de las corrientes para el funcionamiento en régimen permanente de los convertidores electromecánicos de energía. Es decir, que para que funcione el convertidor es necesario tener variación de corriente, que eso establece el término de transformación de tal manera que la energía en el campo no se acumule, sino exista un intercambio de energía. Entonces, eso permite el funcionamiento de las máquinas, y las máquinas que normalmente denominamos máquinas de corriente continua es porque su alimentación viene de una fuente de corriente continua, pero internamente en los ejes eléctricos de la máquina la corriente no necesariamente es continua en todos los ejes. Debe haber variaciones con respecto al tiempo de la corriente para que el convertidor pueda trabajar en régimen permanente. Entonces, con esto terminamos esta parte de las ecuaciones de potencia y los invito a la última video de esta serie, donde hablaremos de la generalización de las ecuaciones para múltiples ejes eléctricos y mecánicos. Gracias por su atención.